El martirio de San Esteban no es solo la trágica muerte de un hombre. Este evento se convirtió en un símbolo de la fe cristiana, su primera víctima y un testimonio de la resistencia de los primeros seguidores de Jesucristo. Esteban se convirtió en el primer mártir del cristianismo, cuya muerte abrió el camino para miles de otros cristianos que estaban dispuestos a dar sus vidas por creer en Jesús. La muerte de Esteban fue un catalizador para la difusión del cristianismo, que hasta entonces solo había sido un pequeño grupo de discípulos y seguidores de Jesús. Su martirio fue el comienzo de una nueva era, cuando los cristianos comenzaron a darse cuenta de que creer en Jesús no solo podía llevar al tormento, sino también a la muerte. Sin embargo, incluso en su muerte, Esteban se convirtió en una fuente de fortaleza para las generaciones futuras de cristianos. Y su hazaña continúa inspirando a la gente hasta el día de hoy. Esteban fue uno de los primeros 7 diáconos elegidos por los apóstoles para ayudar a los necesitados y servir a las viudas. Su vida comenzó en una familia judía común en Jerusalén. Desde el principio, se distinguió por su extraordinaria capacidad oratoria y madurez espiritual, lo que atrajo la atención de los apóstoles y otros discípulos de Jesús. Como diácono, Esteban participó activamente en la difusión de las enseñanzas de Jesús, ayudando en la organización de las comunidades cristianas y predicando la fe en Cristo. Sin embargo, a diferencia de otros diáconos, Esteban pronto se convirtió en uno de los predicadores más brillantes y notables, que comenzó a hablar audazmente y públicamente sobre Cristo, a defender abiertamente las enseñanzas de su divinidad y a llamar a la gente al arrepentimiento. No es sorprendente que su éxito y perseverancia en la predicación atrajeran la atención no solo de él como persona, sino también de sus enseñanzas, lo que a su vez irritó a algunos miembros de la élite judía y líderes religiosos. Esteban no solo era un diácono, sino también un predicador que estaba activamente involucrado en la difusión de la fe cristiana entre judíos y paganos. No dudó en criticar abiertamente las tradiciones del judaísmo, lo que inmediatamente llamó la atención sobre su persona. Especialmente sus sermones se referían a la importancia de Jesucristo, quien en su opinión no era solo un profeta, sino también un Mesías que había venido a cumplir la promesa de Dios. En uno de sus discursos, que más tarde se registró en el Nuevo Testamento, Esteban afirmó que los judíos siempre rechazaron a los profetas enviados por Dios, y que incluso ahora se niegan a aceptar las enseñanzas de Jesucristo. Señaló explícitamente que el Antiguo Testamento se había cumplido a través de Jesús y que los cristianos ahora se habían convertido en portadores de la verdad de Dios. Estas palabras se convirtieron en una verdadera amenaza para los líderes religiosos, ya que cuestionaron su autoridad y su comprensión tradicional de la fe. Esteban fue acusado de blasfemia y presentado ante el Sanedrín, el tribunal más alto de la comunidad judía, que decidió que sus palabras y acciones socavaban los fundamentos de la ley de Moisés. El Sanedrín, incapaz de refutar las palabras de Esteban, decidió arrestarlo y condenarlo a muerte. Los jueces lo acusaron de difamar el santuario, ofender el templo de Jerusalén y atentar contra la ley divina. Esteban fue condenado a muerte por lapidación, una práctica común en la antigua Jerusalén para aquellos que fueron declarados culpables de delitos graves contra la ley. Cuando Esteban fue llevado al lugar de la ejecución, volvió a afirmar sus puntos de vista sobre el origen divino de Jesús y que creer en Jesús como el Mesías era el verdadero camino hacia la salvación. Y dijo: «Señor, no les culpes de este pecado».
Su perdón se convirtió en un símbolo del amor y la misericordia cristianos, incluso en las circunstancias más terribles. Después del martirio de Esteban, el cristianismo comenzó a extenderse activamente a pesar de la persecución. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, y su muerte inspiró a muchos cristianos a difundir la fe y la devoción a Cristo. Fue el martirio de Esteban el punto de partida para la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén, y el comienzo del proceso que condujo al surgimiento de la iglesia cristiana. Esteban se ha convertido en un símbolo de cómo la fe en Jesús puede llevar a la muerte, pero esta muerte no es el final, sino solo el comienzo de la vida eterna en Dios. Su martirio dio a los cristianos un ejemplo de que incluso a través de la muerte se puede encontrar la salvación y la bienaventuranza en el reino de los cielos. El martirio de Esteban también jugó un papel clave en el desarrollo de la teología cristiana. Su muerte se convirtió en un ejemplo importante para los futuros mártires cristianos, y su ejemplo se utilizó para enfatizar la importancia de la resistencia, la lealtad y la madurez espiritual en la vida cristiana. El martirio de Esteban fue la base del concepto del martirio como parte integral del camino cristiano. Esteban se convirtió en el que abrió el camino para que otros cristianos siguieran a Jesús, a pesar de las amenazas y el tormento. Hoy en día, el martirio de San Esteban continúa inspirando a los cristianos de todo el mundo. Su sacrificio y fe se convirtieron en un ejemplo de cómo los cristianos deben estar dispuestos a dar sus vidas por la fe, sabiendo que su muerte conduce a la vida eterna con Dios. Esteban fue el primero en demostrar que la muerte por Cristo no es el final, sino solo el comienzo de la vida en el reino de Dios. La memoria de Esteban sigue viva hoy. Su martirio sigue siendo una de las historias más importantes y significativas para todos los cristianos, siendo un símbolo de lealtad, amor y arrepentimiento. Después del martirio de Esteban, los apóstoles y otros seguidores de Jesús comenzaron a darse cuenta de que era necesario intensificar sus esfuerzos para difundir el cristianismo a pesar de la amenaza a la vida. Esteban fue el primer mártir, pero su muerte no fue el final de la misión cristiana. Al contrario, sirvió de estímulo para nuevos pasos e iniciativas. La muerte de Esteban también marcó una nueva etapa en la vida de los apóstoles. Su ejecución llevó a muchos de ellos a ser más abiertos a la predicación, fortaleciendo su fe en Cristo y sus actividades misioneras. Esto también llevó a otros líderes cristianos a intensificar sus esfuerzos para difundir la fe, especialmente en las regiones bajo control romano. Una figura particularmente importante en este periodo fue Saulo, quien antes había sido un feroz perseguidor de los cristianos, pero después de su conversión, como resultado de la visión de Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en uno de los predicadores más famosos del cristianismo, el apóstol Pablo. Pablo, que recientemente había perseguido a los cristianos, ahora se ha convertido en una figura clave en la difusión del cristianismo en todo el Imperio Romano. Viajó por las ciudades, estableció comunidades y escribió cartas en las que explicaba los principios básicos de la fe, alentando a las personas a seguir a Jesús. Este cambio en el comportamiento de Saulo se convirtió en un símbolo de cómo la muerte de un mártir puede afectar a muchos y despertar su poder para continuar con la causa iniciada. Con el martirio de Esteban,
La identidad cristiana comenzó a tomar una forma que persistió más tarde. Los mártires se convirtieron en figuras centrales en la teología cristiana. La muerte de Esteban mostró a todos los cristianos que creer en Jesucristo no es solo una teoría, es un camino que puede llevar al sufrimiento y la muerte. Sin embargo, el martirio, como demostró Esteban, sirvió como un acto de amor y sacrificio que, según la doctrina cristiana, podía traer salvación. El ejemplo de Esteban se convirtió en la base para la comprensión cristiana del sacrificio y el sufrimiento. Los cristianos comenzaron a asociar su propio sufrimiento y martirio con el legado ideológico de Jesús. El martirio se ha convertido en un símbolo de desobediencia y lealtad a Dios, y este mensaje se ha mantenido en la fe cristiana durante siglos. Con cada nuevo mártir, el cristianismo se volvió más unido y sus seguidores se sintieron más conscientes de su camino espiritual. La fe se convirtió en una prueba, pero también en una fuente de fortaleza. En este momento, después de la muerte de Esteban en el Imperio Romano, el cristianismo comenzó a enfrentar una gran resistencia por parte de las autoridades romanas. Los cristianos se convirtieron en una amenaza para el orden existente, que se basaba en la adoración de los dioses romanos y el emperador como un ser divino. Los cristianos, al negarse a adorar al emperador, fueron objeto de persecución. Las autoridades romanas vieron a los cristianos no solo como una amenaza religiosa, sino también política. Percibieron a los cristianos como opositores al poder romano, lo que llevó a los emperadores romanos a comenzar a perseguir a los cristianos. Estas persecuciones se intensificaron cada año, y los cristianos, incluidos los que presenciaron el martirio de Esteban, experimentaron las peores pruebas. El objetivo de la persecución no era solo erradicar el cristianismo, sino también tratar de suprimir cualquier movimiento que amenazara los cimientos del imperio. Pero a pesar de la tortura y la persecución, la fe de los cristianos solo se fortaleció. Esteban se convirtió en el primer mártir, pero no fue el único. Pronto la fe cristiana fue confirmada por la vida y muerte de muchos otros mártires. Estas personas, como Esteban, renunciaron a sus vidas por la fe, y su martirio se convirtió en un símbolo de fortaleza espiritual y coraje. Los mártires cristianos, como San Lorenzo, San Sebastián y muchos otros, se convirtieron en héroes para la comunidad cristiana, y sus vidas sirvieron como ejemplos de cómo la fe en Dios puede ser más fuerte que el miedo y el tormento. Estos ejemplos inspiraron a los cristianos a seguir luchando por su fe y fortalecieron las comunidades cristianas, que se hicieron cada vez más numerosas. La existencia de los mártires se ha convertido en un símbolo del hecho de que para los creyentes la muerte no es el final, sino el paso a la vida eterna con Dios. Esta enseñanza se convirtió en la base de la esperanza cristiana y la confianza en la salvación. El martirio de Esteban no solo inspiró a los cristianos, sino que también ayudó a difundir la fe cristiana en todo el Imperio Romano. Después de la muerte de Esteban, los cristianos comenzaron a difundir más activamente las enseñanzas de Jesús, conscientes de que su fe podría ser perseguida, pero esto no les impediría predicar. Pronto, las comunidades cristianas comenzaron a formarse en todo el Imperio Romano. Los apóstoles y discípulos de Jesús, como Pablo, comenzaron a viajar por las ciudades, fundando nuevas iglesias y predicando el cristianismo entre varias naciones. La fe en Jesús comenzó a extenderse por todo el Mediterráneo, y aunque la persecución continuó, el cristianismo comenzó a arraigarse en diferentes culturas y sociedades. Esteban se convirtió en el primer mártir, pero su muerte dio impulso a un gran movimiento que en el futuro llevó a la conversión del cristianismo en una religión mundial.
Su martirio se convirtió no solo en un símbolo de fe, sino también en el impulso para la difusión masiva del cristianismo en todo el mundo. El martirio de San Esteban dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo. Su muerte se convirtió en un símbolo de sacrificio y lealtad, y su ejemplo inspiró a miles de cristianos en todo el mundo. Esteban se convirtió en el primer mártir que simbolizaba la firmeza de la fe y la voluntad de sufrir por el Señor. Su hazaña abrió la puerta a otros mártires y fortaleció a la comunidad cristiana, que continuó desarrollándose y extendiéndose por todo el mundo. La memoria de San Esteban sigue viva, y su martirio sirve de inspiración para aquellos que continúan luchando por su fe en las circunstancias más difíciles. San Esteban se ha convertido en un ejemplo de cómo la fe en Dios puede ser más fuerte que cualquier amenaza, y su vida y muerte continúan inspirando a los creyentes durante siglos.